Bienvenidos amigos y amigas a este episodio especial de Domingo a Domingo, donde trabajamos Viernes Santo. Y hoy es dos veces especial porque nos acompaña el reverendo doctor Ediberto López, quien ha sido y es profesor en el seminario evangélico y en otros seminarios, y ha sido quien ha enseñado Biblia y Nuevo Testamento a muchos de nosotros que pasamos por el seminario. Así que, Ediberto, bienvenido. Gracias, Sammy, por invitarme al programa. Estoy muy honrado de estar aquí con tu audiencia y con nuestras iglesias y nuestro laicado. Esperamos poder tener un diálogo de bendición para nuestras vidas y para nuestro tiempo en este día. Amén, amén. Hay una palabra, Ediberto, con la que yo quiero que tengamos para beneficio de la gente que nos está viendo en mente. Y es ese fraseo que Pilato le pregunta a Jesús respecto a su procedencia. Así que dicho eso, ¿qué te parece si empezamos a la lectura? Dale. Leemos en el libro de Juan, capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos les respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Bueno, Sammy, mira, es un pasaje maravilloso. Hay muchas cosas que decir, pero hay que poner esto en contexto histórico, literario, pastoral. Es maravilloso, pero es estremecedor. Sí, es estremecedor. Tú tienes mucha razón, porque esto es una ejecución y eso no podemos pasarlo por alto. Es la ejecución de una persona que hasta ese momento ha sido una figura muy bondadosa y una figura de lo sagrado en el mundo, ¿verdad? Y todos los días uno no se siente cómodo cuando matan a un inocente. Imagínate una persona que lo que ha hecho es bien en toda esa obra, pero hay que ponerlo en contexto histórico, ¿verdad? El Evangelio de Juan se escribió entre el año 90 y el año 110. Y nosotros sabemos porque Juan conoce la muerte de Pedro, la cuenta en el capítulo 21. Dice que le dio esta información contándole la forma en que habría de glorificar a Dios, que es una hipérbole de la muerte. El Evangelio de Juan conoce la destrucción del templo, años 70. Los sacerdotes alegan en el capítulo 11 que los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar, así que se conoce. Todo esto se escribió después del año 70, pero no se pudo escribir después del año 110, porque no hay obispos. Ni siquiera Pedro, en el capítulo 21, se le da preeminencia, se le pone
de alguna manera subordinado al discípulo amado, pero no hay un rol uno contra el otro. Ahora, ¿qué está pasando entre el año 90 y el año 110 entre los cristianos, los romanos y los judíos? Bueno, vamos a empezar por los cristianos. Extrañamente, luego de la destrucción del templo, con la pregunta de dónde estaba Dios, Dios vivía en el templo judío. Un templo era la casa de un Dios. Roma destruyó el templo. Dios se queda sin casa en el mundo. Por lo tanto, esta es una gran pregunta del judaísmo y del cristianismo. ¿Dónde está Dios ahora? Y la respuesta que se dan algunos cristianos es que Jesús era Dios. Eso es lo que dice Juan en el primer capítulo, el verbo era Dios. Pero ese no es el problema. El problema es que esos que dicen que Jesús era Dios están imbuidos por el neoplatonismo, que tiene una contradicción, una oposición binaria, donde dice, si es Dios no puede ser hombre. Si es hombre o ser humano, no puede ser Dios. Por lo tanto, aunque nosotros nos demos cuenta, la primera heterodoxia no fue negar que Jesús no fuera Dios, fue afirmar que era Dios y no era hombre. Por lo tanto, aquí ya en este pasaje y en todo el Evangelio de Juan va a haber esa discusión de cómo es que se mezclan estos dos idiomas, lo divino y lo humano. Entonces, número 2, en este Evangelio hay un problema con Roma. Bueno, después del año 70, Roma aniquiló a todos los judíos que fueron a la guerra con Roma. La cantidad de crucifixiones que Josefo cuenta en Jerusalén fue espantosa. Se acabaron los árboles. No había donde crucificar más gente. Qué fuerte. Entonces, pues Roma se los llevó presos, se los llevó de esclavos, se llevó a las mujeres de prostitutas, una cosa terrible. Pero en Jerusalén, porque ya Galilea se había pacificado, estaban los judíos en el resto de la tierra calladitos porque se dieron cuenta que no podían con Roma. Pero claro, entonces Roma va a negociar con los judíos que quedan, y los judíos que quedan son dos grupos, los cristianos y los judíos. Los cristianos son judíos, no nos olvidemos que todavía el cristianismo no es una religión gentil. Por lo tanto, estos grupos tienen que ver cómo negocian con Roma. Déjame hacer un paréntesis. Hiciste el énfasis en que el cristianismo todavía no es una religión gentil, pero realmente todavía es una religión dual. Es una religión que sale del judaísmo, ¿verdad? Te pregunto. Todavía no han salido. Todavía no han salido. Lo que pasa es que San Pablo y sus discípulos aceptaron a los gentiles, pero la sinagoga está llena de gentiles. En el libro de Hechos están los temerosos de Dios. Un temeroso de Dios, un gentil que va a la sinagoga a adorar. Tenemos montones de cuentos de hasta pueblos enteros que se convirtieron al judaísmo. Y había un problema que entonces con el rey, si lo circuncida ya no es gentil. Josefo cuenta de un reino al norte de Palestina que convirtió todo el mundo al judaísmo. O sea que todavía no han salido, todavía el judaísmo y el cristianismo son una sola etnia, y así que Roma los ve como los judíos. Por lo tanto, cuando aquí se cuenta que si los judíos y los judíos aquellos, pues para un lector de aquel mundo, los judíos son todos cristianos y judíos. Entonces, claro, si hay este problema con Roma, Roma acaba de echar una guerra con la oposición judía contra Roma, pues Roma va a entregarle el poder a alguien, va a negociar. ¿Y con quién va a negociar? Con alguien que se someta voluntariamente. Esto explica por qué Pilato es tan buena gente ahí. Porque nosotros tenemos a Josefo y a Filón hablando de Pilato. Y en ambos casos, Pilato es un agente siniestro, un hombre violento, un hombre corrupto, un hombre que se roba los dineros del templo, que mata a la oposición, que le cae a palo a los judíos a cada rato. Josefo cuenta 4 eventos de violencia entre Pilato y los judíos. Aquí Juan nos presenta a Pilato y Lucas también, y Marcos. Y Mateo, todo como un personaje o neutro o positivo. O incluso benévolo. O benévolo. Pilato quiere soltar a Jesús. Tiene miedo ante Jesús. Ya. Por lo tanto, una vez tú localizas eso, tú te das cuenta que Juan es un intérprete. Juan es un pastor, es un teólogo y está tratando de negociar con Roma. Mira, nosotros no somos enemigos de ustedes. No tienen que ir a la guerra con nosotros. Entonces, y al mismo tiempo pelearse con el judaísmo que los expulsó de la sinagoga. Bueno, todavía no ha sucedido. Eso está sucediendo a la vez. Porque los judíos están tratando de que, ¿con quién es que Roma va a negociar?
¿Con estos judíos que creen en este Mesías o con nosotros? Entonces, en el año 85 ellos escriben la oración de las 18 peticiones y la número 12, es la expulsión de los judíos que creen en Jesús como el Mesías. Dice, destruye en un instante a los Janos Rí, a los discípulos del Nazareno. Estos son judíos que creen que Jesús es el Mesías judío. Por lo tanto, estos dos grupos están tratando de ver cómo neutralizan a Roma, cómo Roma los apoya. Entonces, cuando Roma negocia con los fariseos y le da el poder, los fariseos le dicen a Roma, estos otros no son judíos. Entonces le formó el lío a los cristianos, porque Roma entonces le pide. Fíjate, Roma lo que hacía eran trataditos, así como el Estado Libre Asociado. Y está el tratado con los judíos. Eran 5 millones de judíos en el mundo del Mediterráneo. En cuanto sitio había muchos judíos, Roma firma un tratado. Ustedes no tienen que adorar al emperador, pero tienen que ser leales. Eso fue lo que pasó en Jerusalén, que los de Jerusalén decidieron no sacrificarle más al emperador. Entonces Roma dijo, no, ustedes acaban de romper el tratado. Y fue a sangre y fuego contra ellos. Fíjate que el general judío que pelea con Roma, Josefo, cuando se entrega le dice a Vespasiano, tú eres el Mesías. Los profetas nuestros dicen que el Mesías viene de Roma, tú eres el Mesías. A ti te ha sido dado el cielo, la tierra y el mar. Así que los que sobrevivieron están tratando de hacerle la mayor pleitesía posible, y aquí lo tenemos, la pleitesía cristiana con Pilato en este relato. Wow, no lo había visto desde esa óptica. Entonces, lo otro que yo te quería plantear, ¿verdad? Es que Juan y Marcos tienen un relato común, porque es demasiado cosas comunes. Mira, las negaciones de Pedro, la traición de Judas Iscariote, el juicio con el sumo sacerdote, el juicio con Pilato, la tortura a Jesús. Yo hubiese pensado que Juan estaba leyendo Marcos. No, porque las diferencias son demasiadas. Okay. Y tú tendrías que explicarte por qué, por ejemplo, el arresto de Jesús en Juan, lo viene a arrestar una espeira. Una espeira son 600 hombres. ¿Y por qué Marcos? En el mundo romano, vis a vis el puñado puñado de los judíos. La policía municipal del templo, ¿verdad? del templo. ¿Por qué la policía del municipio? 15 hombres, 20 hombres vienen a arrestar a Jesús en Marcos, en Juan 600. Entonces, si Juan tiene a Marcos y le ha hecho ese cambio, pues Juan tiene unas diferencias con Marcos estupendas, podría ser, pero yo lo dudo además. ¿Por qué las 3 palabras de Juan versus la palabra de Marcos? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues es más fácil explicar, como decía Dibelius y Bullman a principios del siglo XX, que Juan y Marcos tienen un documento de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, que ellos le llamaron la historia de la pasión. Y ese documento tiene una serie de cosas comunes entre ambos, pero las diferencias, que son 42 diferencias, no son 2, son 42, explican que cada uno de ellos interpretó ese texto de manera distinta. Por ejemplo, Jesús carga la cruz hasta el final en Juan. En Marcos la carga Simón Cireneo, Jesús no podía más. Pero yo pienso, quizás el tema de... Porque este texto presenta a Jesús sometiéndose activa y voluntariamente al proceso de la crucifixión. Y el texto de Marcos, tanto el marcano como como a Mateo y Lucas, como que parece que esto es algo que le acontece a Jesús. Y esto parece algo donde Jesús más voluntariamente va. Entonces, en esa perspectiva, ¿quién carga la cruz? Pues no es lo mismo ser sometido y que tengas que alguien ayudarte a que tú estás llevándote a la cruz. Tú tienes toda la razón. En el Evangelio de Juan, Jesús está en control, porque Juan no niega lo que dicen los docetas, que Jesús sea Dios. Lo que Juan dice es, ustedes están equivocados. El ser Dios no impide que tú seas ser humano. Y por eso esas palabras de Pilato, aquí el hombre, Joántropos, ¿verdad? El ser humano incluye a toda la humanidad ahí. Entonces, esa es una de mis escenas favoritas. Sí. Porque nos presenta al Cristo, pero más que al Cristo nos presenta la vulnerabilidad de toda la especie humana en el Cristo, dolido, lastimado. Porque si nos dejamos llevar por el texto, ya para ese tiempo, como Pilato quería soltarlo, pues le ha dado la tortura del siglo para ya quedar bien. Le han puesto la corona de espina inmediatamente antes.
Esos son las espinas así, porque Sí, sí. tenemos Yo vi que siempre se ponen acá, pero realmente era una cosa completa. Y que cuando y entonces penetraba... cuando te dan palos, se te espetan todas esas espinas y te rompe a sangrar. Sí. Y el dolor debe ser espantoso. Pero entonces Juan nos está poniendo unas imágenes de coronación y de reinado. Le pusieron un manto púrpura. Sí. Y entonces lo está... Y el título, Y el rey de los judíos, en 3 idiomas. Y cuando... sí, pero es un poquito más adelante. No me extiendas hasta allá. Pero cuando lo abofetean y le dicen salve, le hacen una reverencia y lo humillan. Claro. Pero entonces Juan nos está queriendo decir, sí, ellos realmente están viendo al rey, están viendo al Mesías. Lo que pasa es que no están entendiéndolo. Hay como un doble o triple entendimiento. Pero fíjate lo que está pasando. Tú has observado muy bien esto. ¿Cuál es el problema de que Jesús sea el rey? Bueno, hay múltiples problemas con eso. El problema es el que dice ahí, ellos le dicen a Pilato, nosotros no tenemos más rey que César. Pero espérate, no me lleves tan rápido, no me lleves tan rápido. Sí, hay múltiples problemas con eso, pero para efectos de la discusión de lo que está pasando aquí, el reconocimiento, si lo que nos han dicho previamente, de que quieren matar a Cristo para que se salve todos los judíos, el problema es que si el reconocimiento de Jesús como rey implicaría una rebelión absoluta contra Roma. Bueno. Y ahí la sinagoga y los líderes religiosos asumen quién es su verdadero rey y asumen que su verdadero rey no es el mesiánico, es el de gobierno. Por lo tanto, le están diciendo a Roma, no negocies con estos tipos. Estos tipos son claro. peligrosos, son unos subversivos. Tienen un rey y es un rey opuesto al de ustedes. Y se hizo rey y para colmo nuestro se hizo hijo. Y le dijo a Pilato que él era rey. Sí. No, y se hizo hijo de Dios, que también era un título de los reyes. Del Mesías judío. Pero fíjate, de las dos cosas. Porque entiendo que los gobernantes romanos también. Augusto era Huios Tuseu, hijo de Dios. Y el problema que había con Calígula era que él era hijo de Dios en vida, no después de la muerte, sino en vida, ¿verdad? Los emperadores, cuando Vespasiano se va a morir, está grave en una cama, le dice a la gente, al entourage, estoy a punto de convertirme en un Dios. Esa es su muerte, ¿verdad? Así que, fíjate cómo ese contexto va a controlar cómo Juan interpreta la historia de la pasión. En el debate con la sinagoga, en el debate con estos otros cristianos, y tratando de explicar la fe de la comunidad juanina, es hombre, es Dios. Brutal. ¿Qué te parece si seguimos la lectura? Dale. Leemos de nuevo en San Juan, capítulo 19, a partir del verso 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Si ahorita estaba el texto dramático, y ahora... Está denso. Sí, porque antes estábamos antes de la cruz, pero ahora es desde la cruz. Desde la cruz, sí.
Fíjate, pastor, yo quiero mirar algunas cosas. Antes de ese texto hay que poner todo el análisis teológico de Juan. Juan ha empezado su obra diciendo que el verbo era Dios. Y un poquito más adelante, en el verso 14, dice el verbo, dice que era Dios, que estaba con Dios, que estaba en el principio. O sea, no hubo un tiempo en que Jesús no existiera. Porque el verbo ahí es un verbo en pasado, muy imperfecto. O sea, antes de que todo esto empezara, era el verbo. Así que se debe traducir literalmente, todo el cosmos. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y luego el verbo se hizo carne, y habitó entre los suyos. Y Juan va a repetir esta cuestión de que era Dios y era hombre con los 7 yo sois, que son el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Moisés le pregunta a Dios, ¿quién me envió? Y Dios en Éxodo le dice, yo soy el que soy, en la Septuaginta. Por lo tanto, ahora Juan se encarga de decirle a todo el mundo, no se equivoquen, este es un hombre, tiene toda la fragilidad de un ser humano, tiene hambre, llora, tiene sed, lo que ustedes quieran, es Dios. No, y lo están rompiendo públicamente. Lo cargan, lo arrestan, lo llevan aquí, lo llevan más allá, le hacen violencia. Es un humano el que están le hacen violencia. martirizando. Todo eso es correcto, pero entonces fíjate el planteamiento, ¿verdad? Vamos a mirarlo al revés. Dios. Hay una imagen en la teología que se llama la kenosis. Y Karen Armstrong dice que todas las religiones que funcionan de verdad tienen que montar un lenguaje de que Dios se vacía. Si Dios no se vacía, Dios no puede hacer nada por nadie. Por lo tanto, toda esta violencia, esta corona de espinas, que si le dieron bofetadas, que si lo escupieron, que si lo insultaron, el vaciamiento. Que si tiene sed, que lo desnudaron. Lo desnudaron, que es una humillación pública, lo están violando sexualmente, públicamente. En el Imperio Romano, cuando a ti te desnudan y tú no consientes, es un abuso sexual. Claro. Hay un trabajito de un compañero luterano de nombre Eric Miletti sobre la cruz al desnudo. Tiene un capítulo que se llama así, La cruz al desnudo, que no ha sido publicado. Yo estoy escribiéndole el prefacio a ese libro. Okay. Pues maravilloso. Y hay otro libro de un mexicano también sobre esta cuestión del abuso sexual contra Jesús, que vale la pena leer. Vale la pena a nuestros pastores, nuestros estudiantes. Son libros que pueden ayudar mucho en este tipo de relatos. La cuestión es que... Déjame hacer una aclaración para el público. Estamos asumiendo la violencia sexual en el acto de la desnudez pública. Sí. Porque alguna gente podría extrapolar eso más allá. Sí, cuando tú desnudas a una persona en el Imperio Romano en contra de su voluntad para que todo el mundo lo vea. Para que todo el mundo vea la humillación de la desnudez porque no se olviden que el Antiguo Testamento está lleno de fulano vio la desnudez de su padre. Sí. Y con eso, ¿qué se quiere decir? Lo abusó sexualmente. Okay. ¿Verdad? Por lo tanto, la cantidad de vaciamiento de que es Dios, porque ya Juan ha dicho, ha puesto en su primera ficha que es Dios. Ha hecho los énfasis en 7 ocasiones, dijiste, del yo soy. Yo soy, son 7, yo soy el pan vivo que bajó del cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta a las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida. 7 yo soy. Y a la mujer samaritana, cuando ella le dice, yo soy, él le contesta, ese de que tú hablas, yo soy. Sí. O sea que cuando tú lo miras bien, este es un tema para que el lector sepa. El lector va a saber algo, que ese hombre humillado es Dios. Por lo tanto, fíjate lo que implica cuando un Dios se vacía. No pide ser todopoderoso. No pide tener el poder. ¿Viste? No pide estar en todos lados. No pide ser reconocido públicamente. Entonces, Sammy, uno de los problemas que nosotros tenemos es como nosotros pedimos el poder, como nosotros pedimos estar en todos lados, ¿no? Esta cuestión electrónica, estamos en todos lados a la vez. Cómo el ser humano está tentado
a todas estas cosas. Y bueno, a primera Karen Armstrong dice, no, si va a ser salvífico, se tiene que vaciar. Y como se vacía, entonces ahí viene Bonhoeffer. Y Bonhoeffer dice, se vacía porque es un ser para los demás. Y aquí hay una imagen. Aquí hay... ¿Y quiénes son los demás? La madre. Exacto. El discípulo amado, las otras mujeres que hay allí, el ser para los demás. Como desde la cruz, desde el sufrimiento máximo, este hombre, Dios, está haciendo comunidades todavía desde la cruz. Claro. Desde la vulnerabilidad máxima todavía hace comunidades. Por lo tanto, fíjate esa pregunta que le hace Pilato, que es la verdad. La palabra en griego, aletheia, significa quitarle el velo a Dios. Eso es el capítulo 18. No, ahí mismo, el capítulo 19. Cuando lo está interrogando, le pregunta cuál es la verdad. ¿Qué es la verdad? El 18:34. Muy bien. Pilato, ¿qué es la verdad? Pues lo que Pilato está pidiendo, el lector sabe que lo que está pidiendo es la revelación. Jesús ha dicho ya. Pero es que, y entonces se las van dando las múltiples revelaciones ahí. Le van dando las señales para que el lector sepa, pero no es a los personajes, porque no te olvides de que una cosa es lo que saben los personajes y otra cosa es la que el redactor le cuenta al lector. Claro. Por eso un texto puede tener muchas voces. Claro. Un personaje dice una cosa, otro personaje dice otra cosa. El lector ve unas cosas y el redactor puede decir otras cosas. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es el vaciamiento al extremo. Y mientras Dios se está dando eso, se vacía. Y mientras se está dando eso, tiene un título puesto encima, en hebreo, en griego y en latín, que universaliza el proceso y la coronación trágica, pero coronación de Cristo. ¿Qué tú ves de eso? Fíjate, yo creo que... ¿Te digo lo que veo primero? Dime, sí. Yo veo que en el desconocimiento de múltiples de los personajes que Juan presenta, ellos van reconociendo alguna porción de quién es Jesús. Claro. Mira, eso se llama literariamente una anórisis. Los personajes se van dando cuenta de cosas. Pero claro, no se dan cuenta claramente. Entonces, pero claro, ahí es la ventana nuestra, el lector. Dice, mira, este tipo se dio cuenta que era rey. Mira, este tipo se dio cuenta que él podía revelar, podía contar la verdad. Incluso entonces, cuando lo critican los judíos, que le dicen hijo de Dios. No, cuando en esta escena, también está, es cierto también, pero cuando aquí le dice, él dijo que era rey de los judíos, claro. Y Pilato afirma la verdad que él puso ahí. Lo que he escrito, se acabó. Sea por obstinado o por lo que sea, pero afirmó la verdad de que eres el rey. Claro, entonces, fíjate, para la gente que nos escucha, ustedes se preguntarán, ¿dónde está Dios metido en todas estas guerras que hay ahora mismo? ¿Dónde está Dios en toda la violencia que hay contra las mujeres en Puerto Rico? ¿Dónde? ¿Dónde está Dios en el abandono de los ancianos que hay en Puerto Rico? Que dice el Departamento de la Familia que es una cosa espantosa la que hay con las personas de edad avanzada. Hubo 28,000 casos de niños maltratados en Puerto Rico el año pasado. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios, verdad? Y dice Molman, Bonhoeffer, se ha dejado sacar del mundo y colgar en una cruz. Dios es impotente y débil en el mundo. Y precisamente así, solo así, Dios está con nosotros y nos ayuda. O sea que conjuntamente con todos esos sufrimientos, el Cristo se está crucificando hoy. Dios se ha solidarizado radicalmente con todos los que sufren. Por lo tanto, si nosotros queremos, Moisés le pidió a Dios verlo, ¿verdad? Y Dios le dijo que no lo podía ver. Y le mostró solamente en hebreo la parte baja de la espalda, como tú quieras llamarle en español. Okay. ¿Verdad? Lutero decía, ¿dónde podemos ver la parte baja de la espalda de Dios? En la cruz. En la cruz. O sea que todo eso que vemos en las mujeres maltratadas es una presencia de Dios en el sufrimiento humano. Y claro, es una protesta, es una resistencia de Dios. Pero Dios no viene con las mismas herramientas del imperio y del patriarcado y del racismo. No, porque por ahí no te monta de nuevo el mismo sistema para atrás. Si Dios agarra el poder, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos? Un Dios que viniera... Si Dios agarra el poder como los hombres, se vuelve completo hombre. Legitima la violencia, Sammy. Dije algo demasiado fuerte. Lo dijiste bien. Legitima la violencia y te monta una teocracia de violencia en el mundo
Y eso no es lo que Dios nos lleva al mundo a eso. No. Bello. ¿Te parece si seguimos el texto? Dale. Verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrara las piernas y fuese quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Uh-huh. A mí me llama mucho la atención la imagen de la sangre y agua. Sí. A mí me parece que tenemos que pegar la palabra se ha consumado, en griego, telestai, con ese cumplimiento. Constantemente se está cumpliendo la escritura de alguna manera, la palabra profética de Dios, y se va a cumplir finalmente en la muerte de Jesús. Oh, con la misma muerte. Con la muerte de Jesús. Pero no quiero abandonar yo esos dos crucificados adicionales que hay ahí. Que Juan los abandona, porque muy bien los otros evangelios nos dan historia. Le hicieron peor, le rompieron las piernas. Oh, le hicieron más violencia. Los remataron. Como Dios en Juan está padeciendo con los demás crucificados del mundo. Amén. Ay, Jesús. Así que ahí están las mujeres que los hombres le hacen violencia. Claro. Ahí están los negros que el racismo le dice que valen menos. Ahí están los empobrecidos que no le dan un break. Ahí está la pobreza estructural que no resuelve el problema. Pues mira, Sammy, tú y yo estamos aquí porque la estructura de la iglesia nos sacó. Pero si no hubiera habido esta estructura, nosotros sabrá Dios dónde estaríamos en la vida. Y todo el que tiene un trabajo en Puerto Rico, una estructura, Leonardo Boff dice en Pasión de Cristo, Pasión del Mundo, que Cristo en su vaciamiento está vaciado de los poderes estructurales del mundo, que son los que provocan toda esta violencia. Y ahí, por eso es que él dice que cuando Pilato dice aquí, el hombre dice, Leonardo Boff, en latín, ecce no homo, sino ecce pauper. He ahí el pobre, he ahí la mujer, he ahí el palestino, he ahí los inmigrantes en Estados Unidos que los arrestan. Mira esa pobre mujer, que el policía le dijo que se saliera, y cuando se salió le cayeron a tiro y la mataron. Good, de apellido Good, el otro hombre que, aunque estaba armado, pero él no usó un arma para nadie, y le decía, con una cámara para retratar lo que hacían los agentes, y con otra mano diciéndole que pararan. Y cogieron y le pegaron, no un tiro, 10 tiros, ¿saben? Ahí, el ser humano. El ser humano para los demás. Pero entonces, pues nosotros, la pregunta es si nosotros somos una comunidad que de alguna manera queremos imitar ese vaciamiento también. Porque, mira, nosotros tenemos un problema del envejecimiento de nuestras iglesias, y nuestras iglesias se han vaciado. Mira, se han vaciado todas las iglesias, menos unas, las que han decidido vaciarse por sus comunidades de su gloria y se han puesto a trabajar por los problemas de pobreza, problemas de inmigración, problemas de violencia, problemas de educación, problemas de niños, problemas de familia. Y cuando tú montas todos esos servicios alrededor de una comunidad, pues tú te has convertido igual que Dios en un Dios para los demás, una iglesia para los demás. La iglesia no puede ser si no es una iglesia para los demás. Si es una iglesia para nosotros mismos, para la teología temploril, como le llamaba aquel ministro discípulo de Cristo de la calle Comerío, el reverendo Santana, y esto es una teología temploril, es idolatría, ¿sabes? Si es para nuestro... Nos convertimos en saduceos.
en saduceos, en fariseos, en cristianos. Vamos, el cristianismo lleva 2000 años apegadito del poder imperial. No hemos resuelto el problema. Al contrario, hemos caído en esa tentación terriblemente. Y nosotros tenemos que pensar, el Viernes Santo, ¿qué vamos a hacer? Si de alguna manera, viendo lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús, nosotros también estamos dispuestos a ver cómo nos unimos a Dios para ser solidarios y resistentes. Hay que resistir toda esa violencia. Eso no significa que ahora las teólogas humanistas norteamericanas dicen, no, pero no es cuestión de glorificar el sufrimiento. No. Hemos sufrido, pero es para acabar con el sufrimiento. No es para que el sufrimiento siga. Sí, no es para perpetuarlo. Excelente. En esa parte donde entiendo que hay dos entendimientos teológicos profundos en el asunto de que no les rompieron las piernas. Tengo entendido que a los corderos no se les es correcto. Están matando a Jesús al mediodía, a la misma hora el cordero. Porque Juan ya ha dicho en el principio del Evangelio de Juan, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, por lo tanto no puede tener defecto el Cordero. Exactamente. No puede tener defecto. Si le cortan las piernas, pero además porque se tiene que cumplir la Escritura que dice que no le será quebrado. Esto es teología. Pero ahorita tú estabas hablando de la cuestión de los cumplimientos. Se cumplen más dimensiones que incluso las que el mismo texto pone explícito. Claro. Porque implícito hay otras cosas que para el lector moderno, el cristiano moderno, no le dice nada, pero para el lector del tiempo bíblico dice, oh, wow, este es el Cordero. Sí, pero mira, la palabra esa, plero, ¿verdad? De la que viene telestai, de cumplir en Juan, tiene muchas magnitudes. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Juan el Bautista dice que el gozo de él se ha cumplido porque ha visto el novio con la novia. Ha visto a Jesús. Por lo tanto, no solamente tiene que haber un cumplimiento de sufrimiento, puede haber un cumplimiento de regocijo, de felicidad, de comprensión de la vida. Ese mismo concepto vuelve Jesús y lo usa en Juan 16. Le dice a los discípulos que cuando yo ore en mi nombre, lo que significa que van a orar conforme a quién es Jesús. Dios les concederá para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que aquí también tenemos una magnitud de cómo es que se completa la gente, cómo es que se realiza. ¿Cómo se realiza? Pues como Jesús se ha realizado. Con su ministerio, su vida, su lucha, su muerte, y luego Dios lo termina de cumplir en su resurrección. Y el tema de la sangre y del agua. Pues eso, tú lo has visto muy bien. Esos son el agua. Juan lo trabaja desde el primer capítulo. Cuando Juan el Bautista dice que el que lo mandó a bautizar en agua, ¿verdad? Y luego viene el segundo capítulo, los 700 litros de agua bendita, la purificación, que se convierte en el mejor vino. Claro. Luego viene el capítulo 3, donde Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Es una endidiasis. Una cosa define la otra. El agua es el espíritu y el espíritu es el agua. Luego en el capítulo 4, la mujer samaritana, Jesús le dice, Jesús tiene sed en el capítulo 4, ojo. Dice, mujer, dame de beber agua. Y el texto parece que nunca se resuelve el problema de la sed. No, porque el vaciamiento de Dios es también el vaciamiento en el deseo humano. Los seres humanos tenemos deseos, y no todos los deseos de los seres humanos son malos. El deseo de comer, de beber, de amar, de perdonar, de aceptar, de abrazar. Esos son deseos legítimos. Claro. Son deseos legítimos. Así que en la cruz está la humanidad con sus deseos legítimos. Tengo sed. Entonces, nosotros debemos invitar a nuestras congregaciones con todos sus anhelos y sufrimientos y derrotas y cosas que no hemos podido cumplir, pero que mientras estemos vivos tenemos esperanza de poderlos cumplir, ir a los pies de la cruz. Cristo nos invita a poner nuestros deseos delante de Dios. Ojo, esto es un testamento, ¿sabes? En los testamentos tú dices cuál es tu última voluntad. ¿Cuál es la última voluntad de Jesús? Que la iglesia se desviva por una viuda, por una mujer fragmentada. Que la iglesia traiga sus deseos delante de Dios, los que sean. Y no solamente la iglesia, el mundo, no seamos temploriles. Y que haya un proyecto de que se cumpla la vida. Veo tres cosas mientras voy discutiendo contigo.
Cuando Jesús le dice, con el encuentro de la mujer samaritana a los discípulos, cuando les dicen lo de la comida, los discípulos llegan con comida. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La palabra que está ahí es la misma de consumado. Sí, señor. Y entonces ese énfasis se va repitiendo. En Lo toda la mencionaste obra, en unos cuantos otros momentos. Yo los anoté aquí, mira. Y el tema lo atendemos ahora. Y el tema del hisopo también es un tema que nos habla de la cuestión de los rituales de limpieza, uno. Y dos, nos habla de cuando se puso sangre en los dinteles la Pascua judía, ¿verdad? Porque la Pascua judía se va a poner sangre en los dinteles de las puertas para que el ángel que viene a destruir no destruya al hijo primogénito de los judíos. Claro, pero si tú te fijas, Juan pudo haber escogido cualquier vara para llevar a la boca de Jesús la esponja. Claro. Pero utiliza el lenguaje, el hisopo, que hace la vinculación con la Pascua. Bueno. Y hace la vinculación con los rituales de limpieza. Hay otro vínculo más en términos de la Biblia hebrea, el huerto. Jesús está en el huerto cuando lo arrestan. ¿En el jardín del Edén? Sí, señor. Okay. Y cuando resucita, María Magdalena se encuentra al hortelano. ¿Dónde? En el huerto. En el huerto. Así que la cruz y la resurrección es volver al paraíso. Okay. Hemos vuelto al paraíso de alguna manera. Durísimo. Ok, pues, ¿quieres ir sobre las lecturas? Bueno, mira, yo creo que tú lo has planteado muy bien la Biblia. O sea, el Evangelio de Juan está muy bien cosido. Juan te pone un tema que te lo va tratando por toda la obra, constantemente. O el que se haga pleno, que esto va a ser un tema, o el viaje del cielo a la tierra y de la tierra a volver al mundo celestial, o el tema de Dios, ser humano. Juan te va a coser las cosas. O sea, esto no son meteoritos que cayeron aquí o allá. No. Juan es un gran teólogo. Y por lo tanto, te va a tejer todo. Mira esa cuestión de la sangre, ¿verdad? Bueno, en el Antiguo Testamento está prohibido beber sangre. El Jesús juanino le dice a la gente que a menos que ellos no beban la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida eterna. Por lo tanto... ¿Pero cómo resuelves eso? Pues perfecto, porque... la Biblia no tiene una sola opinión, tiene contradicciones. Bueno, la Biblia es eso, que tiene muchas voces. Okay. En el IV siglo hay una discusión sobre una palangana que se va a usar en el templo, cómo se limpia, y los maestros de la ley llegan a 6 decisiones distintas. Y entonces pues piden una audiencia a Dios, a ver cuál tiene razón. Y Dios dice, todos tienen razón. Y le dicen, pero ¿cómo va a ser si estos tipos no están de acuerdo? Eso no tiene nada que ver con el texto, pero cuán importante es lo que acabas de poner. Claro, porque ahí tenemos 4 historias de la muerte de Jesús. 4 evangelios. Y no están de acuerdo. Claro. Mira, Jesús lo mataron a las 9 de la mañana en Marcos y a las 2 del mediodía en Juan. No, y las peleas que uno lee cuando después lees a Santiago y luego lees a Pablo. Entonces, claro. Toda esta gente tenía opiniones diferentes. Y esa es la gloria de la Biblia. Dios le dice a los judíos, lo que pasa es que mis hijos me han persuadido. Yo tengo una explicación distinta. Lo que pasa es que si la Biblia dijera lo mismo en todo el tiempo, hermano, usted viviría en una dictadura. Y eso es lo que sucede cuando un ministro, un laico, le cita un pasaje bíblico y eso es lo que hay. No, hombre, no. La Biblia tiene otras opiniones diversas sobre lo mismo. Me encanta. Vamos a leer el último cantito que nos falta, que es del 38 al 42. Y luego analizamos eso y quiero saber cómo te gustaría predicar este texto. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y bueno, este es un pasaje fabuloso, miren. Calvino decía que Cristo había bajado a los infiernos. Bueno, los infiernos no es el Gehenna, ¿verdad? El Sheol. El Sheol bíblico es el lugar de los muertos. Bueno, aquí está. Es el lugar donde entierran a Jesús. Calvino alegaba que como Jesús murió de verdad, no fue de mentirilla, ¿verdad? Porque era la muerte de Dios. Aquí, esto es la muerte de Dios en Juan.
Y Dios muere absolutamente en la persona de Jesús. Y participa de nuestra muerte con el sepulcro también. Calvino decía, solamente el que ha podido participar de la muerte humana absolutamente puede salvar al ser humano, el vicario. Nos representa frente a la muerte. Por lo tanto, esto es importante contarlo. Pero también a mí me interesa mucho este segundo personaje, Nicodemo. Porque si ustedes buscan, yo tengo aquí el paralelo a Marcos, a Mateo y a Lucas, no tienen a Nicodemo. No saben Nicodemo. Este es un personaje juanino. Nicodemo es el maestro que se confrontó a Jesús en Juan 3 y se confrontó con los judíos defendiendo a Jesús. En Juan 7. Que en el primero viene de noche, en el segundo de día, aquí está. Y aquí está. En pleno público. En pleno público. O sea, aquí Nicodemo ha crecido. Y que es lo que, cuando uno lee esto, dice, bueno, el Evangelio me llama a mí a cambiar, a mirar las cosas con nuevos ojos, a ser otra persona. Y Nicodemo se convierte en ese modelo para un cristiano que lo lee, desde uno que está en las tinieblas, a uno que viene de día, a uno que va a participar en el sepulcro. Pero ojo, mirad de lo que hizo Nicodemo. Nicodemo trajo 100 libras. Es una sepultura de un rey. Y aloe, porque es que hay que señalar esta duplicidad. Es el entierro de un hombre, pero un entierro de Dios. Y a Dios no se le puede enterrar de cualquier manera. Y por eso es que en este sepulcro, y se ha dicho de paso, los sinópticos también dicen, Lucas dice que nadie había sido puesto en ese sepulcro. En el capítulo 23 de Lucas. ¿Cuál es la importancia de eso? Pues es un sepulcro que no ha sido contaminado ritualmente con la muerte. ¿Hay algo de eso también en la entrada triunfal con el burro que nadie ha usado? Claro, es un burro santo. Es un burro santo. ¿En qué consiste la santidad? No ha sido contaminado. Ok. O sea que, perfecto, dale, perfecto. Por lo tanto, Jesús va a participar de la impureza con su muerte. Y va a entrar a un lugar que no tiene impureza. Porque como era hombre, participó de todo hasta la sepultura. Todo, hasta la sepultura. Por lo tanto, a Jesús lo tuvieron que poner en el sepulcro que nos pondrán a nosotros. Y por lo tanto, nosotros, la humanidad, puede comprender su muerte viendo la muerte de Jesús. Y esta es una de las preguntas grandes de la vida. ¿Qué hago con la muerte? Pues miro a Jesús y veo mi muerte en la muerte de Jesús. Y por lo tanto puedo comprender mi vida, puedo comprender mi sufrimiento, mi enfermedad, mi muerte, lo que decía en la hora 25, Trajan Korush, oh Señor Jesús, nunca te había visto tan patéticamente crucificado. Pues nosotros, debajo de esa cruz, podemos entender todo lo que sea difícil y duro en nuestra vida. Cuéntanos ese relato completo para Pues mira, en la hora 25 es una novelita que se escribió después de la Segunda Guerra Mundial. Es el relato de una de las historias que cuenta, es la de estos dos que llegan a un campo de concentración que los aliados habían tomado. Entonces, los aliados, que eran Rusia, Estados Unidos e Inglaterra, en ese momento de la Unión Soviética, pues lo primero que hacen es poner una capilla allí, pero claro, no tienen recursos. Por lo tanto, hacen una capilla católica romana y pues ponen un crucifijo con el crucificado. Lamentablemente los evangélicos no tenemos crucificados. Es una forma en cierta manera, de negar lo que le pasó a Jesús, negar esto que está pasando aquí. Entiendo tu planteamiento, pero me parece que es más una negación a la muerte, no una negación a la muerte de Cristo. Sí, porque nosotros celebramos, y especialmente los latinos, el Viernes Santo. Porque en la iglesia anglo el gran día es el Domingo de Resurrección. No es hoy, no es Viernes Santo. Entonces, la cuestión es que encuentran allí ellos entran a la capilla y encuentran ese crucificado que tiene la sangre y el agua con papel de cigarrillo, Marlboro, que es rojo. Yo me acuerdo del color de los Marlboro, yo nunca fumé, pero tíos míos sí fumaban y traían esa cajetilla y le ponen eso. Entonces en la frente, la corona de espinas, se la hacen con una lata de comida que todavía se puede leer entre esa corona de espinas esas palabras: conserva de alimento. Entonces Trajan Korush se arrodilla frente a Cristo y le dice: oh Señor, yo nunca te había visto tan patéticamente crucificado. Entonces el otro compañero de él, que no recuerdo el nombre ahora, mirando a Cristo le dice: tú eres
nuestra verdadera fuente de eternidad. Tú eres nuestro alimento verdadero. Es un relato precioso. Es un relato precioso que es lo que se supone que suceda debajo de la cruz. Por eso yo traje este himnario. Nos estamos ya moviendo, transitando a cómo predicarlo, ¿no? Porque, claro, en este himnario, uno de los himnos que nosotros cantamos dice así: fue en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma en la voz irónico. Nosotros lo que vimos fueron tinieblas, sufrimiento, violencia, pero uno tiene que interpretar, ¿verdad? Fue allí por fe do vi a Jesús y feliz con él seré. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos tantas cosas que decir el Viernes Santo. Yo le recomendaría a los ministros que nos escuchan, que como una y muchos laicos que trabajan en las 7 palabras, que pues yo creo que un sermón de 7 palabras hay que ser cuidadoso con el tiempo. Claro. Bueno, porque a la hora y media todos los diabéticos están muriendo en la iglesia con la azúcar baja. Pero además oír hora y media de un sermón debe ser terrible. Y especialmente si son malos los sermones. Porque oír hora y media, bueno, pues vale la pena, pero si son malos, pues es doble castigo, ¿verdad? Es largo y malo. Por lo tanto, yo voy a predicar el Viernes Santo solo las 3 palabras de Juan. Okay. Y le digo a los hermanos, mire, si ustedes me quieren escuchar hablando de las 3 de Lucas, me invitan el año de Lucas, yo vengo y me predico las 3 de Lucas. Quieren oír las 2 de Mateo y Marcos, que no es la misma. En la Biblia en español dice lo mismo, pero en griego no dice lo mismo. En griego una dice, ¿por qué me has desamparado, Marcos? En Mateo, ¿para qué me has desamparado? Una diferencia bien grande. Enorme, sí. Enorme. Pero entonces, pues, si van a predicar las 7 palabras, pues 5 minutos por palabra. 5 minutos. Y, yo le voy a decir lo que yo he visto en mi iglesia, ¿verdad? En mi iglesia hubo un Viernes Santo que yo no me fui a predicar a ningún lado y me quedé a ver. Y predicaron 7 laicos. Y se les dio instrucciones de que pegara la palabra con su vida. Fue maravilloso. Fue maravilloso lo que esos laicos contaron allí. Y se les dio instrucciones que no podían bajarse de 5 minutos. Así que todo el mundo fue al grano. Yo pienso bregar con el tema este de Dios, ser humano. El ser humano, Dios ha mostrado su humanidad plena en la persona de Jesús. Claro, este es un tema importante para mí, porque yo vengo de un mundo que negaba que Jesús fuera Dios. Por lo tanto, mientras más viejo yo me hago, más veo a Dios en la persona de Jesús de Nazaret, y más me convenzo de que la cristología fue subiendo, y que sacar a Cristo de la alta cristología, que a la misma vez afirma lo que le llamaba Lutero el communicatio idiomatum, ¿verdad? Es Dios y es ser humano a la misma vez. Pues es la mejor cristología que hay, porque entonces nosotros podemos también confiar de que Dios nos va a dar participación en la divinidad al fin de los tiempos. No, la salvación nuestra es que vamos a participar de la divinidad, como Él participa en la humanidad nuestra. Entonces a mí me interesa mucho el arresto de Jesús. Aquí ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el nombre, yo soy. Se caen los 600 soldados romanos ahí para arriba. En Marcos 15 hombres, en Juan 600. Porque yo te digo que Juan no tiene a Marcos ni Marcos a Juan, porque habría que explicar esto. Entonces a mí me interesan mucho esas 3 palabras de Juan, y me interesa mucho el diálogo entre Pilato y Jesús. Mira, cuando yo, por mala costumbre, predico las 7 palabras casi siempre. Yo he predicado 17, 18 veces, creo que las 7 palabras, excepto creo que una ocasión, me parece que tomé el texto entero, pero me enfoqué en las palabras. En esta ocasión ni siquiera me voy a enfocar en las palabras. No es que las voy a obviar, porque están ahí, son importantes y las voy a comentar, pero realmente no va a ser mi enfoque. Mi enfoque va a ser cómo desde el dolor, desde la vulnerabilidad, desde ido antropos, desde ese he aquí el hombre, se hace todavía comunidad. Si me enfoco en las palabras, es en esa palabra de mujeres ahí tu hijo. Mujeres ahí tu hijo, hijo ahí tu madre. Porque
Porque hay tanta riqueza y lamentablemente por hacer las 7 palabras uno lo que hace es que lo diluye. Sí. El año que viene pues cojo sí, otro. Sí, eso aplica el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Es mejor coger algo y dejar que el Espíritu Santo el año que viene coja otra cosa, ¿verdad? Porque hay que darle tiempo a Dios también en esta cuestión de la predicación, que tratar de cogerlo todo y no decir nada. Sí. Porque ese es un riesgo. O de decir lo mismo. Porque ya en mi caso, yo obviamente uno siempre sí, tú llevas muchos años en se esta atempera iglesia con la realidad del momento, pero no importa. Sí. Caes en repetición. Sí. Y por lo menos esta vez tengo la certeza de que me voy a ir con eso, que me parece bien poderoso. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Ediberto? Bueno, mira, yo quiero decirle que para preparar un sermón o una reflexión, tiene que haber una preparación que aclare el texto. Pero tiene que haber una preparación espiritual que ayude a comprender el texto. Y son dos cosas distintas. Entonces yo no quisiera que ustedes se dediquen a informar sus congregaciones, porque nuestras congregaciones vienen el Viernes Santo, la gente no se fue para la playa, ¿verdad? No se quedó en casa durmiendo, un culto muy temprano, sino que viene porque ellos también tienen sed, tienen hambre de algo. Y nosotros tenemos que hacer una combinación de una preparación exegética, informativa, y una comprensión del texto que pegue con la vida, Entonces, yo también creo que la cuestión del himnario, las canciones que se cantan en la iglesia y las lecturas, por ejemplo, yo, en vez de predicar, yo pondría un grupo de jóvenes que hagan distintas voces y lean ese capítulo 19 como nosotros lo leímos. Pero unos van a ser el narrador, otros van a ser Pilato, otros van a ser Jesús, otros van a ser la muchedumbre. Es un drama, para la gente lo oiga ahí. Inclusive a la gente, al pueblo, se le da participación cuando gritan, crucifícalo, que el pueblo grite eso. Grite eso, pero y se le dan instrucciones, grítenlo de verdad. ¿Para qué? Para volver a actualizar el drama de la pasión aquí entre nosotros. Entonces, yo siempre empiezo mis sermones con un himno y termino con el mismo himno, porque me ayuda a hacer un cierre pedagógico. Hay varios himnos aquí famosos, pero hay un místico católico puertorriqueño de nombre William Loperena, lo mataron para robarle un dinero a unos adictos. Él le servía a la comunidad de adictos y lo mataron. La misma gente lo crucificaron. Este es un crucificado. Y él compuso un himno que es con bongó, tambores, maracas, claves, conga. Y dice así: Cristo por nosotros. Cristo por nosotros. Cristo se humilló y se hizo obediente, incluso a la muerte, y muerte de cruz. Y Dios lo exaltó y le dio un gran nombre. Sobre todo nombre, Cristo por nosotros. Bello. Con esas palabras hermosas de ese himno, hacemos cierre de este episodio domingo a domingo. Le damos una vez más las gracias al profesor Ediberto López por haber estado con nosotros, y le pedimos a ustedes que por favor, si les gusta este tipo de contenido, le dé subscribe, le dé like, le dé share si puede, y Dios me lo bendiga mucho. Hasta la próxima.